Bienvenidos al curso de enfermedades raras o huérfanas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, organizado por el Comité Multidisciplinario de Enfermedades Raras o Huérfanas del Hospital Nacional 2 de Mayo, con apoyo de la Oficina a la Capacitación, Docencia e Investigación del mismo hospital. Doctor Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Puede compartir su pantalla? Ya les he dado los permisos para que pueda hacerlo. Hola, ¿me puede escuchar, Alex? Sí, doctor, ya le puedo escuchar. ¿Puede Ah, compartir su excelente. pantalla? ¿Qué tal? Sí, Buenas sí, sí. tardes, doctor. Intentemos, si se puede compartir su pantalla para poder habilitarle Ya está como confitrión, no debería tener problema, ¿verdad? A ver. mm, Acá. Perfecto, sí se puede ver, doctor. Excelente.
Sí, si es que puede colocarlo en pantalla completa para ver si es que no hay ningún problema al pasar las diapositivas. Ya está cargando. Mm. Ahí está, ¿lo puede ver? Sí, sí se ve, doctor. Excelente. Ya, perfecto. Buenos días con todos, estimados participantes. El día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Morales Ábalos, es médico neumólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Estamos agradecidos, doctor, por su presencia y su apoyo al curso de enfermedades raras o huérfanas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, a cargo del tema apnea obstructiva del sueño. Muchas Ok. gracias, doctor. Le dejo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Contentos de poder participar presentando este tema en el marco de enfermedades raras y huérfanas. En realidad, la apnea del sueño no es tan rara como antes se pensaba. Quizá infradiagnosticada y quizá también un poco no sé si decir desidia, pero del desconocimiento de los propios integrantes del equipo de salud. Felizmente o precisamente la idea de presentar estos temas es para poder difundirlos con un poco de mayor frecuencia. Bien, bueno, sin más preámbulo, puedo comentar que la definición de apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño, que es un trastorno respiratorio del dormir caracterizado por un estrechamiento de las vías respiratorias altas, vías aéreas superiores, que va desde fosas nasales hasta la laringe. Bien, y esto puede alterar, si esta patología progresa, puede fragmentar el sueño, puede alterar la calidad de vida de la persona. OSA, en sus siglas en inglés de apnea obstructiva del sueño, puede ocasionar la fragmentación del sueño, como comentaba previamente, hipoxia e hipercapnias intermitentes, oscilaciones de la presión intratorácica y una mayor actividad del sistema nervioso simpático, evitando que nuestro cerebro como tal pueda descansar y por ende está muy activo, muy despierto, participativo durante la noche y finalmente se traduce en sueño fragmentado, en astenia, hiporexia, pérdida de la memoria, este, apatía quizá, ¿no? Cambios de estado de ánimo. Las personas con apnea obstructiva del sueño a menudo se sienten inquietas, fatigadas, somnolientas por el día, con alteración de la vigilia, alteración en la concentración, en su función cognitiva e interacciones sociales, además de la calidad de vida. Adicionalmente, esto puede ocasionar altas tasas de accidentes laborales e inclusive de tránsito. Como dato epidemiológico, la población general, en realidad la epidemiología va a variar, depende del lugar donde se estudie, pero en líneas generales, según la Academia Norteamericana de Medicina del Sueño, pues la población general es 14% en varones y 5% en mujeres. La edad aumenta la apnea del sueño a mayor edad, es decir, más de 40 años, por ejemplo, tiene mayor riesgo de apnea del sueño. Según el sexo, los varones tenemos más riesgo de apnea del sueño que las mujeres, de 2 a 3 veces. Los hombres son más propensos a tener síntomas como ronquidos, apneas presenciadas y somnolencia excesiva. El sexo femenino, que padece de apnea del sueño, como síntomas particulares, es que se asocia más a depresión y cefaleas matutinas. Bien, hay ciertas poblaciones que tienen más riesgo de desarrollar apnea del sueño, como son las personas con obesidad. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo será la probabilidad de apnea del sueño. Inclusive en estudios describen que el 70-80% de personas que están siendo estudiadas o evaluadas para cirugía bariátrica tienen apnea del sueño. El 60-70% de personas que han tenido evento isquémico transitorio o un stroke como tal, tienen apnea del sueño. Aquellas personas
que, con enfermedad que tienen enfermedad coronaria, falla cardíaca, congestiva, arritmias, hipertensión arterial refractaria, diabetes mellitus tipo 2 e inclusive ovario poliquístico, se recomienda estudiar apnea de sueño, que podría estar enmascarado. Dentro de los factores de riesgo, como ya mencionaba previamente, la genética. Si los padres o los familiares directos tuvieron apnea de sueño, es probable que la persona desarrolle apnea de sueño. Como mencionaba, a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de apnea de sueño. En cuanto a la edad, mayores de 40 años. En cuanto al sexo, más frecuente en varones. Comorbilidades, como ya mencionaba previamente, cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas como EPOC, asma también está asociado a la apnea obstructiva del sueño, enfermedades neuromusculares, por ejemplo. ¿Ya? Alteraciones craneofaciales, es decir, eh, si bien es cierto, les comencé mencionando, cuando inicié la charla, mencioné dentro de las explicaciones es la debilidad de la vía aérea superior, pero, por ejemplo, en edad pediátrica, las alteraciones estructurales como tal, craneofaciales, tienen un papel importante, ¿no? Además, como otro factor de riesgo, los hábitos nocivos, ya sea el tabaquismo o el consumo de alcohol excesivo, favorecen al desarrollo de apnea del sueño. Obviamente los fármacos sedantes también. Y esto es muy probable debido a que disminuye la fortaleza de los músculos tensores, de los músculos dilatadores de la vía aérea alta, los músculos dilatadores de la faringe como tal, ¿no? Entonces, al debilitarlos o al perder su fuerza, favorecen al colapso de la vía aérea. Repasemos brevemente un poco de anatomía de la vía aérea superior. Básicamente, según mi puntero, ¿ya? La nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Es aquí donde se produce el mayor evento de colapso de la faringe. Bien, debido a la pérdida de fuerza de la musculatura que mantiene abierta la vía aérea superior, además de un aumento de la presión crítica. En breve les voy a comentar qué es la presión crítica. Mencionar antes que los músculos tensores de la vía aérea alta son el genio gloso, el tensor palatino, el genio ioideo y el externo ioideo. Aquí vamos en cuanto a la fisiopatología. Hay factores que favorecen el colapso, ¿no? Factores anatómicos, factores musculares, factor neurogénico. Aquí para comentar un poquito más a profundidad, por ejemplo, esto es lo que les decía, estos factores, los factores que están a la derecha me hablan de dilatación de la vía aérea. Los músculos que se van a encargar de la dilatación como tal, los previamente ya mencionados, lo que tratan de hacer es mantener la vía aérea permeable como tal, ¿no? Además de los volúmenes pulmonares, la entrada y salida de ellos mantiene la vía aérea permeable, tensa. Sin embargo, hay factores como la presión crítica que les comentaba que se produce a este nivel, a nivel de la orofaringe, en el retropalatino, ¿no? En la cual ya sea por factores que aumenta el tejido adiposo o el tabaquismo como tal que debilita, o tabaquismo y alcoholismo o uso de fármacos sedantes, que favorece la debilidad de de la vía aérea alta. Entonces, por ese motivo se produce el colapso como tal, ¿no? Entonces, ustedes ya se podrán imaginar, si esto se va colapsando, bueno, el tratamiento es fácil, ¿no? Hacer alguna actividad, tener una estrategia que me mantenga abierta la vía aérea alta. Bien. Esto es en cuanto a la presión crítica, aquella que se da justo en el medio a nivel retropalatino, lo que les mencionaba previamente, ¿no? Diferencia de la presión nasal, de la presión diafragmática y la presión crítica como tal, que favorece al colapso de la vía aérea. Entonces, ¿cuándo se produce un aumento de la presión crítica como tal? Cuando hay alteración estructural, de repente en la persona, cuando más obesa es, más gordita es, comienza a acumular tejido adiposo en el cuello y eso hace que se disminuya, que disminuya la fuerza de los músculos dilatadores
y de esta manera aumenta la presión crítica como tal. Lo vuelve más negativo para poder cerrar. Además de la disminución del tono muscular que ya mencionaba. En breve les voy a mencionar el mecanismo de cómo se produce un circuito de apnea de sueño, pero básicamente es para mencionarles que cuando la lengua a nivel retropalatino llega a colapsar la vía aérea alta, nuestro cerebro se mantiene despierto, se mantiene activo y manda impulsos para despertar, para activar a la musculatura y poder romper ganar esa presión negativa y de esa manera pueda pasar, entrar y salir el aire. Finalmente es ventilación. Bien, esto es lo que les mencionaba. Aquí empieza el paciente. Paciente con sueño, comienza a dormir, al poco tiempo se estrecha, disminuye. Lo que pasa es que cuando dormimos, nuestra musculatura como tal, nuestro músculo esquelético, se relaja. Lo mismo pasa con la musculatura lisa de las vías aéreas, ¿no? Se estrecha la vía aérea alta, comienza a producirse ronquidos, básicamente por la estrechez de esta vía aérea, puede haber hipopneas, se produce apneas. Entonces, al producirse apnea, que es la pausa respiratoria o ventilatoria de mínimo 10 segundos, el cerebro hace mecanismos compensatorios para poder aumentar el esfuerzo inspiratorio. Aumenta el esfuerzo inspiratorio, adicionalmente como consecuencia aumenta la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso, además aumenta el tono vagal, produciéndose de esta manera bradicardia, hipoxemia e hipercapnia. Entonces, eh, esto lo que hace es producir un microdespertar. La persona se despierta, ¿no? Trata de buscar mediante los mecanismos compensatorios que les decía. Entonces, se despierta y reapertura la vía aérea alta, aumentando el tono muscular, aumentando el tono simpático, produciendo vasoconstricción y movimiento del cuerpo como tal. Una vez que se reapertura la vía aérea alta, el pulmón se va a ventilar, entrar y salida de aire, y nuevamente reinicio del sueño, ¿no? La persona vuelve a dormir, vuelve a colapsar, aumenta el esfuerzo ventilatorio, la persona se despierta, apertura la vía aérea alta, compensa y vuelve a dormir, ¿no? Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso durante toda la noche y va a depender de los fenotipos, ya sea obeso o delgada la persona o los factores de riesgo que ya había mencionado para ver la severidad de cuántos eventos respiratorios se produce durante la noche. Obviamente, todo este ciclo nefasto, digámoslo así, del sueño va a producir desorganización del mismo, hipoxemia intermitente, activando la vía simpática, además de hipersomnia diurna, ¿no? Somnolencia excesiva diurna, un sueño no reparador, cefaleas, nicturias, consecuencias neuropsiquiátricas, consecuencias cardiovasculares, ¿no? Infartos agudos de miocardio, ¿no? Y es una de las potenciales explicaciones de por qué los infartos de miocardio se producen a primeras horas del día, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Bien, justo cuando está produciéndose todo este mecanismo nefasto de alteración del sueño. Muy bien. Por ejemplo, por este lado tenemos los trastornos fisiopatológicos, como por ejemplo la fragmentación del sueño, ¿no? ¿Esto cómo se va a traducir clínicamente? Con trastornos depresivos, irritabilidad, deterioro intelectual, trastornos de la conducta y la personalidad, pérdida de la memoria. ¿Qué es lo que pasa cuando hay trastornos del intercambio gaseoso intrapulmonar? Es decir, una hipoxemia intermitente o una hipercapnia intermitente, ¿no? Se va a manifestar como hipertensión arterial sistémica, hipertensión pulmonar y colpulmonar. En cuanto a patología cardíaca, pues infarto agudo de miocardio, como les mencionaba, arritmias, la hipertensión no controlada, no, perdón, refractaria es la palabra, hipertensión refractaria. Aterosclerosis, ¿no? Con patología coronaria y carotidia, cefaleas matutinas, poliglobulias secundarias. Muchos pacientes llegan a la consulta de neumología dentro del estudio de poliglobulia, ¿bien? Y es que apnea obstructiva del sueño
puede causar poliglobulia secundaria. Y esto debido a la hipoxemia intermitente, continua, crónica que se produce. Bien. Dentro también describen trastornos de secreción hormonal, como produciendo alteración de la libido e impotencia, nicturia o enuresis y retraso de crecimiento en niños, ¿no? Ojo que lo que estoy mencionando, la patología de apnea obstructiva del sueño, me estoy enfocando a patología de adulto. La patología del niño es distinta debido a, como había mencionado previamente, es causado básicamente por temas estructurales. Lo que estoy presentando aquí es más funcional. Bien. Dentro de la clínica, síntomas lo puedo dividir en síntomas nocturnos y síntomas diurnos. Por ejemplo, síntomas nocturnos, las apneas observadas, ¿no? Obviamente el paciente no se va a dar cuenta cuando ronca porque está durmiendo, ¿no? Pero sí se puede dar cuenta cuando despierta jadeante, cuando despierta con mucha disnea, ¿no? Pero sí que el compañero o la compañera de habitación de cama, la esposa, la pareja, le va a decir que ronca, que parece que se ahoga, que hace apneas, ¿no? Además de sensación de asfixia, movimientos anormales, enuresis, o sea, también va a producir insomnio, ¿no? Va a agravar los síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico, diaforesis nocturna, congestión nasal, se va a asociar con pesadillas. Dentro de los síntomas diurnos, la somnolencia excesiva diurna es lo que marca la patología como tal. Es el estigma que va a llevar al paciente, o uno de los estigmas que va a llevar al paciente a la consulta, ¿no? Que tiene mucho sueño, es un sueño no reparador, que tiene mucho cansancio, fatiga crónica, cefalea matutina, irritabilidad, apatía, depresión, esto más asociado en el sexo femenino, dificultad para concentrarse, pérdida de la memoria, alteración de la libido, sequedad de la faringe, obviamente por estar con la apertura bucal muy seguida, pues, ¿no? Bueno, sí es cierto que existen, dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos que tener en cuenta lo que son los eventos fisiológicos y los que son patológicos, ¿no? Dentro de lo fisiológico, pues describen situaciones como el embarazo, estados premenstruales, el ejercicio intenso, que pueden dar algunos síntomas parecidos, ¿no? Como de repente un sueño no reparador, o insomnio, o cefaleas, ¿no? Pero no necesariamente es apnea obstructiva del sueño. Pero sí que tienen algunos síntomas parecidos. Dentro de las entidades patológicas hay que tener en cuenta, o descartar en todo caso, la posibilidad de narcolepsia, la hipersomnia diurna idiopática, hipersomnias recurrentes, síndrome de piernas inquietas, enfermedades neuromusculares, enfermedades metabólicas, enfermedades psiquiátricas. Obviamente, aquellas personas que trabajan por turnos, dando un ejemplo, no, sin ir tan lejos, nosotros, el personal de salud, que hace guardias en un hospital, en una clínica durante el día, al día siguiente hace en la noche, luego al día siguiente hace, empata con la mañana. Entonces, no tener un ritmo circadiano de sueño normal y reglado, como habitualmente es, pues hace que aparezca mayor somnolencia, mayor irritabilidad, mayor apatía, cefaleas quizá, ¿no? O quizá aquellas personas que trabajan en las minas, ¿no? Los trabajadores como minas como tal, o los ingenieros, por ejemplo, ¿no? Que se van pues 15-15 trabajo por turnos y que van variando su frecuencia de dormir como tal. Bien, ya les he mencionado la definición, les he mencionado la epidemiología, vemos que no es tan infrecuente para llamarlo raro, ahora ya sabemos que no es raro. Adicionalmente, he mencionado los mecanismos fisiopatológicos. Básicamente, en apnea obstructiva del sueño del adulto es funcional por el cierre de la vía aérea alta. También he mencionado los síntomas, ¿no? Que se acompañan con la patología. Es momento de mencionar ya en la evaluación, cuando el paciente llega a nuestro consultorio, aparte de buscar los síntomas cardinales como somnolencia excesiva diurna, por ejemplo, como sueño no reparador,
También hay que buscar o realizarle cuestionarios del sueño, ¿ya? Me estaba olvidando. Es importante, dentro de la evaluación, antes de pasar al cuestionario del sueño, evaluar la circunferencia del cuello. A mayor circunferencia del cuello, mayor probabilidad de apnea de sueño. Bien, pero ojo que eso es uno de los fenotipos. Debido a que la patología, la apnea obstructiva del sueño está muy relacionada al paciente obeso. Sin embargo, hay pacientes delgados que también tienen apnea obstructiva del sueño. No hay que olvidar eso. Eh, Además de eso, también es importante evaluar el score de Malampati para ver la apertura, cuán permeable, digamos, está, puedo ver hacia la faringe, ¿no? Dentro de la evaluación. La escala de Malampati, muy eh, clásica o muy famosa en la evaluación anestésica, ¿no? En anestesiología para la intubación. Muy bien, ahora sí pasamos a los cuestionarios de sueño. Les traigo el test de Epworth y el Stop Bang, ¿ya? Estos cuestionarios me sirven para dos cosas. La primera es para ver el sueño fragmentado. ¿Cuán mala calidad de sueño tiene mi paciente? Por ejemplo, el cuestionario de Epworth se caracteriza o se describe por estas 8 preguntas con puntaje cada uno de ellos. Si es que el punto de corte 10, más de 10 puntos para arriba, es sueño fragmentado, ¿ya? Somnolencia excesiva diurna. Por otro lado, tenemos otros cuestionarios como el Stop Bang, como el Berlín, como el SACS, que, eh, que lo que me va a decir son los factores de riesgo, o sea, cuánta probabilidad de riesgo tiene para que mi paciente para hacer SAOS, OSA, apnea obstructiva del sueño. Riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. No se olviden de riesgo intermedio, riesgo alto, y ahora les voy a decir por qué. Y básicamente son preguntas básicas, ¿no? Señor, ¿usted ronca? Señor, ¿es probable que usted se quede dormido mientras conduce? ¿Es probable que se quede dormido mientras lee un libro o mientras conversa con otra persona? ¿No? Y bueno, dentro del STOPA, pues hay preguntas como valora la edad, valora el índice de masa corporal, valora la presión arterial, valora o pregunta si ha habido apnea presenciada como tal. Y todos estos me va a dar el puntaje o me va a estratificar como bajo, intermedio o alto riesgo para apnea obstructiva de sueño. Bien. Cabe mencionar que estos cuestionarios ya están validados a nivel nacional, a nivel Perú, ¿bien? Por el equipo de trabajo del doctor Rey de Castro. Bien, riesgo, entonces, ¿cuándo digo que es un riesgo incrementado de apnea obstructiva del sueño moderado a severo? Cuando hay, cuando hay un Epworth positivo, digámoslo así, es decir, Epworth más de 10, cuando hay somnolencia excesiva diurna, más dos de estos síntomas más frecuentes, ¿ya? Ronquido frecuente, ronquido fuerte, habitual, ¿no? Esto captado por el familiar, por la compañía. Episodios de apnea presenciada, también evidenciada por la pareja. El despertar jadeante o sensación de asfixiante, ¿no? Que puede presentar el paciente, que se puede, digamos, que se tiene que hacer la diferencia de disnea paroxística nocturna, ¿no? Que evaluamos en cardiología, por ejemplo. O inclusive el hecho de tener hipertensión arterial sistémica, más la somnolencia excesiva diurna, ya me está prendiendo la alerta de que este paciente puede tener apnea obstructiva de sueño. Bueno, acá el flujograma, esto está en inglés, pero básicamente lo traduzco acá, es un algoritmo muy, muy rápido, muy fácil. ¿En qué consiste? En mi paciente que ingresa al consultorio, le he preguntado los síntomas, lo he estratificado como riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Bien, entonces a partir de ahí tengo que tomar conductas. Por ejemplo, si mi paciente con síntomas de apnea obstructiva del sueño y que su riesgo es moderado a alto de apnea obstructiva de sueño, pero que no tenga comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, arritmias, falla cardíaca, antecedente de DCB, enfermedad neuromuscular. Si no tiene eso, pero estoy sospechando de apnea obstructiva de sueño, le hago una poligrafía respiratoria.
Vamos al otro brazo. Si el paciente, eh, estoy sospechando que tiene apnea de sueño, o que inclusive su riesgo es bajo, pero tiene comorbilidades, entonces a este paciente le tengo que hacer una polisomnografía. Ojo, aquí estoy presentando dos conceptos o dos herramientas distintas, siendo el gol estándar la polisomnografía para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Ojo, el gol estándar. Sin embargo, hay herramientas simplificadas que me puede facilitar a menor costo, más practicidad para llegar al diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Bien, a resumidas cuentas, uso poligrafía cuando estoy sospechando de que cuando mi sospecha es moderada a alta, ¿no? Cuando tiene sueño fragmentado, pero sin comorbilidades, ¿ya? Le hago una poligrafía respiratoria. Si mi sospecha es baja de apnea de sueño y tiene alguna otra comorbilidad, le tengo que hacer polisomnografía. Doctor, ¿qué pasa si le hice la poligrafía y no me salió, técnicamente no me salió buena, o tengo ciertas dudas, los trazos están feos, no puedo diferenciarlos? Entonces, tiene que pasar a polisomnografía. Bien. Repito, el gol estándar para diagnóstico de apnea del sueño, polisomnografía. Bueno, aquí para comentarles los tipos de monitores para llegar al diagnóstico de apnea del sueño. Tenemos 4 tipos de monitores. Bien, el monitor 1 es el polisomnógrafo convencional, es el que tiene más de 7 canales, es el que me va a evaluar señales cerebrales, del tono muscular, ¿no? Electromiografía, electroencefalografía, eh, como tal, la rigidez de la musculatura periférica, además de tener bandas torácicas, el flujo de aire como tal, me va a detectar electrocardiograma, ¿no? O sea, es una evaluación completa, neuro, cardio, ventilatoria, digamos así, respiratoria. Bien, y esto es desarrollado o monitorizado por un personal calificado en un laboratorio ya estandarizado con todas las reglas como tal, ¿no? El paciente tiene que ir a dormir a un laboratorio, ya sea de un hospital o de una clínica, pero es monitorizado por alguien entrenado. Bien, la tipo 2 es un polisomnógrafo, pero portátil, que tiene más de 7 canales y según los estudios actuales de validación, tienen un rendimiento muy parecido a la polisonografía. Bien, pero obviamente tiene que ser posteriormente validado por un personal experto. Los equipos portátiles tipo 3, que tienen mínimo 4 canales, que pueden ser control del flujo aéreo de la nariz, ¿no? Para ver si ventila o no el paciente, ¿no? Otro, una banda torácica para ver los movimientos compensatorios del tórax. Ya que recuerden que hablamos, si cuando no hay apnea, perdón, cuando hay apnea significa que no va a pasar el aire, ¿no? Me va a trazar una línea plana porque no está pasando el aire. Pero en ese momento, a la par, la banda torácica me tiene que detectar movimientos, oscilaciones, porque el tórax, nuestro cerebro manda una alerta al cuerpo, al sistema, la corteza manda al tronco y el tronco a las vías aéreas, a los músculos efectores para ventilar. Entonces, si yo ventilo, tengo una fuerza torácica, un movimiento torácico que me va a generar un trazado. ¿Bien? Entonces, en el tipo 3 tengo un flujo aéreo, un sensor de flujo aéreo, un sensor de movimiento del tórax como tal, un sensor un oxímetro como tal, ¿ya? De pulso, y que me detecte frecuencia cardíaca, ¿no? Con esos 4 canales y me basta tranquilamente para poder llegar al diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Y esto es portátil. Y tan portátil, tan validado que puede ser instalado y programado en el domicilio del paciente, ¿no? Bueno, el tipo 4 en realidad es un oxímetro de pulso, que no, obviamente no me va a dar mayor dato de flujo de aire o ventilatorio, ¿no? O respuesta ventilatoria. Bueno, estos son imágenes referenciales en cuanto a la polisomnografía, de cómo a una persona van colocándole los canales de electroencefalograma.
de oculograma, ¿no? Muchos sensores. Y el paciente tiene que estar en un laboratorio ya estandarizado, validado, para una persona calificada pueda desarrollar el estudio como tal. Y estos son los canales que les decía, son muchos canales, ¿no? Un polisonógrafo. Electrocardiograma, electromiograma, electroculograma, las bandas de detección del movimiento torácico, la saturación, el flujo aéreo nasal, los ronquidos, inclusive hasta la posición de las piernas, ¿no? Para eso en el estudio, por ejemplo, para descartar este síndrome de piernas inquietas, ¿no? Este es el tipo 2, básicamente es un polisonógrafo portátil, digámoslo así, que no necesita vigilancia de un personal entrenado, en domicilio puede ser. Esto es un polígrafo respiratorio que es el monitor tipo 3, tan pequeño como esto. Tenemos la banda torácica, tenemos el sensor de flujo y el oxímetro de pulso que además me da la información de frecuencia cardíaca. Imágenes referenciales. Las siguientes son imágenes del hospital de pacientes con obesidad, pacientes con obesidad y hipoventilación que tuvimos que hacerle, pacientes que iban a ser sometidos a la cirugía bariátrica, ¿no? Y es tan práctico como esto. Obviamente, es mejor realizar un estudio de sueño cuando es portátil en el domicilio del paciente, en el lugar donde ella o él duerme, donde está cómodo, donde no hay mucho ruido, donde hay poca luz, donde no está en contacto el celular. Pero bueno, obviamente por temas logísticos optamos por hacer esto en el hospital y no nos ha ido tan mal. Bueno, estos son los sensores que les decía de una poligrafía, de un polígrafo respiratorio. 4 canales, básicamente. Saturación, frecuencia cardíaca, el flujo aéreo y el esfuerzo ventilatorio. Esto, por ejemplo, es una apnea periférica, es una apnea obstructiva. ¿Por qué digo que es apnea? Porque dura más de 10 segundos. También digo que es apnea porque ha bajado el, de su basal ha disminuido o ha disminuido más del 90%, ¿no? Se ha aplanado inclusive. Y en el sensor de esfuerzo ventilatorio ha captado. Es decir, no entra el aire, mi cerebro se activa y le dice a los músculos efectores, oye, ventila porque nos vamos a morir. Entonces, ventila, ventila, para que venza la fuerza, la presión crítica de la vía aérea alta y pueda entrar y salir aire. Así de simple, ¿no? Y por eso les comento, esto es una apnea obstructiva. Esto es en un polígrafo Stardust 2. Bueno, aquí algunos trazos a manera didáctica, lo que ya les comentaba, pero aquí se ve mejor, ¿no? Aquí se ve mejor debido a que hay una respuesta más enérgica de la musculatura, de la caja torácica. En cambio, bueno, aquí también casi un aplanamiento, más del 90% de caída del trazo basal con respuesta, ¿no? Respuesta torácica. Esto sería una apnea central debido a que tiene más de 10 segundos, más del 90%, se ha aplanado y no hay una respuesta torácica. Apnea central. Una apnea mixta es que al inicio está plano y luego comienza a hacer movimientos torácicos. La mezcla de ambos, de tanto obstructiva como central, es la mixta. La hipopnea es aquella que se produce una caída más del 30% del flujo basal, acompañado de saturación de mínimo 3 puntos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo cómo puedo diagnosticar categóricamente el apnea obstructiva del sueño? ¿Cuál es la definición del diagnóstico como tal? Ya teniendo los estudios, con los síntomas y signos más 5 eventos respiratorios obstructivos por hora, ¿no? El índice apnea-hipopnea, acuérdense, IAH, índice apnea-hipopnea. Eso me sale después de hacer la poligrafía, después de hacer la polisomnografía. Si yo tengo síntomas más 5 eventos respiratorios obstructivos por hora, ya es apnea obstructiva del sueño. Ahora, aún así no tenga síntomas, pero le hago la polisomnografía, porque obviamente para hacerle poligrafía tengo que tener síntomas,
¿ya? Pero si le hago la polisonografía y me sale más de 15 eventos respiratorios obstructivos por hora, inclusive sin síntomas, pero con comorbilidades, ya es un diagnóstico de apnea obstructiva de sueño. Bien. La gravedad, bastante fácil de recordar, entre 5 a 15 es apnea obstructiva leve, moderada es de entre 15 a 30 de eventos respiratorios por hora, y severo es más de 30, ¿ya? Dentro del tratamiento es importante mencionar que va a depender mucho de si es leve, moderado o severo. Por ejemplo, si es leve y es obeso, lo que yo voy a hacer es tratar de alguna manera, ya sea por nutrición o sea por una mejora en que haga mayor actividad deportiva o incluso cirugía bariátrica para poder bajar de peso. Y esa persona puede volver o no digamos normal, pero sí a desaparecer su apnea de sueño. ¿Bien? Ok. Pero en apnea obstructiva moderada a severa ya entra el CPAP. ¿Qué cosa es un CPAP? Como pueden ver, es un aparatito, como una radio antigua, ¿no? Pequeño, portátil, el cual se encarga de dar presión positiva a la vía aérea, continua, presión positiva continua en la vía aérea. Recuerden que yo les decía que la fisiopatología es porque hay una presión negativa, más negativa de la presión crítica, ¿no? Es decir, se cierra, hay un colapso. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Alguna estrategia para mantener abierta la vía aérea. Y en este caso, con aire, simplemente aire. Este equipo lo que hace es emitir, eyectar aire. No estoy dando oxígeno, ¿ah? Es aire nada más para ventilar. Recuerden que ventilar es un movimiento de aire, entrada y salida de aire. Listo. ¿Ya? Entonces, con este aparatito, yo puedo mantener la vía aérea alta, abierta. Y si mantengo la vía aérea alta, abierta, no va a haber señales que despierten a mi cerebro. Entonces mi cerebro va a poder descansar. Voy a tener un sueño reparador. Voy a tener un sueño normal. Voy a despertar tranquilo. No voy a estar irritable. Voy a rendir mejor en mi trabajo. No voy a tener riesgo de un accidente de tránsito. No voy a estar depresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, mejora calidad de vida, el CEPAP. Ok, entonces, en apnea obstructiva del sueño, el gold estándar, por decirlo así, para el tratamiento es el CPAP, ¿no? Ojo, estamos hablando en adultos, ¿ya? Niños es otra entidad. Eh, entonces, aquí voy a poder manejar distintas variables, como la presión, ¿ya? De eyección del aire. Voy a poder monitorizar o programar, mejor dicho, la presión de rampa, ¿no? Es decir, el tiempo que demora en empezar a llegar a su presión óptima. ¿No? Para que el paciente se sienta confortable. Pues voy a ser capaz de mantener una humedad estable como tal, confortable, ¿no? No hace mucho ruido, ¿eh? Es casi imperceptible, ¿ya? Ahora, pero esto CPAP, ¿no? En cuanto, doctor, y yo tengo un BiPAP, ¿el BiPAP me sirve para apnea obstructiva de sueño? Sí me sirve. Bien, ¿qué cosa es un BiPAP? Es un ventilador no invasivo, es un mecanismo, un soporte ventilatorio no invasivo, en el cual tiene dos presiones. Acuérdense que aquí había solo una presión. Aquí tengo dos presiones, presión inspiratoria y presión expiratoria. Pero esto me va a servir en pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño, pero acompañado, por ejemplo, de enfermedades neuromusculares, enfermedades eh, que hipoventilen, ¿no? Por ejemplo, una época avanzada, un neuromuscular que esté hipoventilando, es decir, reteniendo CO2, o que el paciente tenga su presión crítica tan negativa que sea difícil de vencer. Entonces, si yo le comienzo a necesitar presiones de 15, 18, 20, y aún así mi paciente no mejora, bueno, tengo que pasar al BiPAP, ¿ya? Es decir, si mi paciente no mejora en presiones altas, hasta 20, tengo que pasar a BiPAP. Es probable que con el CPAP falle, pues. Aquí les traigo una muestra de Stellar, ¿no? Un Stellar 150. Bueno, no es propaganda a la empresa, pero es de los más comunes, más conocidos.
Las interfaces. Estas interfaces me van a servir tanto para CPAP como para BiPAP, ¿no? La interfase oronasal, la interfase nasal y el pillow, ¿no? El pillow nasal. Obviamente, uno más cómodo que el otro, uno tiene ciertas ventajas, otras tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, aquí el paciente que tiene cialorrea, pues se le va a emposar todo, ¿no? Y aquí vamos a tener un tema de laceraciones en el tabique nasal, lo que no va a pasar aquí va a estar más cómodo, aquí también va a estar más cómodo, pero el problema de estos dos es que si la persona tiene apertura bucal, duerme muy seguido con la boca abierta, pues va a haber fugas, ¿no? Pro y contras, es ir probando con el paciente. Bueno, dentro de otros manejos está el dispositivo de avance mandibular, esto ya básicamente enfocado por los cirujanos maxilares, terapia posicional, debido a que hay apneas que se agravan cuando el paciente duerme en decúbito supino, ¿no? Entonces, por ejemplo, a estos pacientes se les recomienda lateralizar, ¿no? Y utilizar estrategias, por ejemplo, ponerse una pelotita de tenis, ¿no? Si, ¿Para qué? Para que cuando la persona se recueste en supino, le incomode, se despierte y se acomode para otro lado, ¿no? Son estrategias, por ejemplo. En las cirugías, el mecanismo fisiopatológico de la apnea obstructiva del sueño sea por temas estructurales, ¿no? Por ejemplo, pues retrognatia no sé, la secuencia de Pierre-Robin, por ejemplo, ¿no? Eso básicamente está más relacionado a la apnea obstructiva, pero en pediatría. Y siempre, pero siempre, el control de peso y cirugía bariátrica. Bien, en caso sea necesario, claro está. Aquí algunas recomendaciones brevemente. Cuando el índice de apnea y hipopnea es menor de 5, que básicamente lo que se recomienda es considerar maniobras higiénico, recomendaciones higiénico-dietéticas, ¿no? Mejorar la calidad de sueño, es decir, el hábito, el ritual para poder dormir, bajar de peso, ¿no? Cuando es de, de moderado a severo, es importante el CPAP. Ya hay que usar el CPAP, ¿no? O ver terapias que me ayuden a dispositivos de avance mandibular o terapia postural, como les mencionaba. Y cuando es severo, hay que ver otras estrategias que me van a ayudar al CPAP, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si las presiones necesarias para abrir esa vía aérea son muy grandes, pues puedo pasar al BiPAP o de repente pues ya ingresar a una evaluación de una posible cirugía bariátrica para poder disminuir ese factor de riesgo colapsante de vía aérea. Bueno, por mi parte he acabado de presentar esta revisión breve. Este es un tema muy amplio y voy a dar pase al doctor Brian Benito, que es residente del Hospital Nacional 2 de Mayo, que nos va a hacer aterrizar algunos conceptos que quizá han quedado un poco divagantes o en la duda, o les va a reafirmar lo que han entendido, básicamente mediante la presentación de un caso clínico. Bueno, posteriormente a ello, respondemos las preguntas que tengan ustedes.